Sí, desde el día domingo a la noche, cuando ya los internos no regresaron de su beneficio de salida transitoria, se dio aviso a la policía, a inteligencia criminal, a las unidades fiscales correspondientes. Nosotros también se desplazó móviles penitenciarios hasta los domicilios para constatar que los internos no estuviesen allí. Y bueno, a partir de allí se ha hecho todo un operativo que es de rutina. Todavía no tenemos resultados favorables. Entendemos que quizás en alguno de los casos vamos a tenerlo durante esta semana, porque hay algunos datos que nos llevan a pensar eso, pero todavía no tenemos ninguna recaptura digamos, efectiva. Sarmiento, ¿podría explicar cómo es el procedimiento para que una persona acceda a estos beneficios de las salidas transitorias? Porque hay una ejecución de la pena, ¿no? Bueno, una persona es condenada, es privada de la libertad y a partir de una cantidad de tiempo, si se tiene buena conducta, entre otros requisitos, goza de estos beneficios, porque también interviene un organismo, que es el organismo técnico criminológico. Claro, a ver, los internos cuando llegan al periodo de prueba, es decir, a un régimen de autodisciplina, y además llevan más de la mitad de la condena, tienen el derecho de solicitar al juez de ejecución penal el régimen de salida transitoria. La salida transitoria consiste básicamente en que el interno sale del ámbito penitenciario hasta su domicilio, permanece una cantidad determinada de horas, de acuerdo al régimen, que pueden ser 24 o 48 horas, y luego, por sus propios medios, debe volver hasta el sistema penitenciario donde él pertenece. Este régimen es un régimen que tiende a colaborar a la reinserción. Una persona se va adaptando transitoriamente a la vida en sociedad para que, luego cuando recupere totalmente su libertad, esté por lo menos ya ambientado con su familia, consolidado sus lazos y, por supuesto, ya poder volver a ser un hombre de bien. La institución es muy interesante y muy progresista. Ahora, muchas veces, por supuesto, sucede esto. Esto no es una cuestión matemática que, otorgar los beneficios a esa persona sí o sí va a cumplir todos los requisitos, sino lamentablemente está el factor humano, el factor de la ansiedad, que hace que estos sujetos no vuelvan o equivoquen su rumbo. Sarmiento, ¿cómo le va? Lo saluda Julio Semoloni. Sí, buenos días, Julio. Se trata de 3 penados, 3 internos que han cometido distintos tipos de delitos. Evidentemente no es lo mismo ser violador que ser homicida o asaltante, porque en el caso de los violadores hay una característica muy particular de la patología que implica ser violador. Por lo general los violadores suelen tener muy buena conducta en los penales y son de muy difícil resocialización. En este caso, ¿a qué pena había sido condenado el violador? Sí, este hombre se llama Fernández. Sí. Tiene una condena de 25 años por reiterados hechos. Claro. En realidad se ha ido unificando diferentes condenas. Claro. Hay violaciones calificadas allí. 20 años y 3 meses. Claro. Lleva 20 años y 3 meses. Exactamente. Claro, sí. Y la justicia consideró oportuno otorgar este beneficio. Por supuesto que la justicia, para decidir, toma informes que otorgan tanto el sistema penitenciario como el organismo técnico criminológico, cuestiones ambientales, psicológicas, criminológicas, y que la justicia, a partir de estos informes decide. No es una facultad nuestra del servicio penitenciario, sino una facultad estrictamente judicial. Por supuesto. Eso lo ahora, entiendo. Si yo le aclaro, hay más de 100 internos con salida transitoria. Lamentablemente siempre es noticia. Por eso no. Estos hechos, ¿no? Sarmiento, mire que yo fui específicamente al caso del violador. No hablo del homicida ni del asaltante. Hablo del caso del violador. Es una patología muy particular, muy específica. Y yo entiendo que está dentro del marco legal lo que ustedes han hecho. O sea, no tienen manera de no hacerlo. O sea, quedarían en infracción ustedes frente a la ley. El problema es ¿es la primera vez que le dan ese beneficio a este violador? Sí, era la primera vez. Claro. Venía desde el año pasado saliendo, ya llevaba bastantes meses. No había habido ningún tipo de inconvenientes.
Lo que sí es importante que la audiencia también entienda que este gobierno ha sido el primer gobierno que ha dispuesto un programa de tratamiento para agresores sexuales. La diferencia, el sistema penitenciario lleva más de 105 años de existencia y nunca en su historia había abordado el tema de agresores sexuales. Entonces, digo, por un lado, sí, hay una persona que hoy por hoy está legalmente fugada, pero por otro lado también el sistema está haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de revertir algunas patologías. En ese momento, Sarmiento, hubo un debate, ¿no? Porque se proponía desde el Poder Ejecutivo la castración química, si mal no recuerdo. ¿Cuál es el tratamiento al cual se refiere con respecto a los violadores? Sí, en realidad, a ver, la castración química es una instancia, una más, dentro de un programa, que es un programa especial, que tiene 3 etapas, es decir, 3 abordajes diferentes para aquellos que están próximos a la libertad, un abordaje más pequeño, más corto en realidad, para aquellos que estén en una condena o que le queden 2 años de condena, y aquellos condenas largas. Las formas de intervención son absolutamente diferentes una de cada otra, pero básicamente lo que apunta es a tratar de revertir algunas cuestiones de la personalidad que tienen que ver con entender o hacerse cargo del hecho, y también con, digamos, la empatía con respecto a la sociedad. Y no obstante eso, se ha evaluado, todavía no hay ningún caso, porque el tratamiento dura aproximadamente 2 años, ya recién llevamos 1 año, para que los operadores que están en el programa decidan o aconsejen esta inyección o denominada castración química en los casos que, bueno, no haya dado resultado los otros mecanismos. Y también la ley se reformó de tal manera que solamente aquellos agresores sexuales que están participando del programa pueden acceder a la salida transitoria. Aquellos que no pueden acceder a este beneficio. ¿Hay otros casos, por ejemplo, de violadores que han recibido este beneficio y no ha habido ningún inconveniente? Sí, es que es la gran mayoría. La gran mayoría. O sea que hoy por hoy es noticia este caso. Digo, y con otros casos, siempre hablando de violadores, ¿no? Sí. Con otros casos ha funcionado bien el sistema. A ver, el sistema ya lleva muchísimos años. No, por eso digo, porque también han sido noticias otros casos de violadores que se han profugado. En este caso, sí, claro, en ese caso se han fugado. Claro. Desde el penal de San Felipe, han habido, y en este momento, digamos, no tengo presente, puede ser que haya otros casos hace un par de años atrás, pero en este momento no tengo presente ese dato. Pero sí, no hay duda que la alarma social que genera este tipo de delitos es muy grande. Por eso nosotros, bueno, hemos dispuesto este mecanismo, hemos dado a conocer las fotos, bueno, como en todos los casos, tratamos de recapturar y que, bueno, la sociedad también se quede tranquila. En ese sentido, doctor, ¿está habilitada alguna línea telefónica donde algún ciudadano que pueda ver? 911, sí, el 911 es el que cualquier persona que conozca o que vea estas personas que están publicadas en la mayoría de las páginas web y en los diarios de Mendoza, tengan noticias sobre el tema, sería oportuno que llamaran al 911, como así también, que si alguno de los internos está escuchando, creo que realmente debería reflexionar, porque creo que pierden mucho más lo que ganan con esto.